cuando Alejandro me propuso participar en esta charla, cuando después se me invitó a estar aquí, cosa que siempre agradezco, porque ya sabéis que yo disfruto muchísimo con vosotras y que comparto los espacios siempre que puedo. Claro, yo me planteaba cómo abordar esto, ¿no? Primero, qué decir de un tema en el que no soy especialmente conocedora en el plano intelectual, ¿no? Pero que sí, con mi vivencia, pues tengo algunos aportes y además que podría aportar después de ellas dos, cosa que todavía se complicaba un poquito más. Entonces, claro, yo me paré a pensar, no empecé la reflexión pensando ¿dónde hemos entrado? Hemos entrado en un sistema que, por un lado, es un sistema capitalista, es un sistema heteropatriarcal, es un sistema insostenible en términos ecológicos y en términos de producción. ¿Y qué traemos, ¿no? ¿Qué propuestas traemos? Pues traemos la propuesta, una, que realmente va en las dos vertientes, que es la de poner la vida humana, poner al ser humano en el centro de todo. Por un lado, ponerle desde el punto de vista ecologista, entendiendo que los recursos son finitos y que uno de los mayores retos que tenemos de aquí en adelante es una distribución equitativa de los recursos que nos permita poder garantizar unos niveles de vida digna para todas las personas, no solamente dentro de nuestro ámbito competencial, sino en el mundo. Y por otro lado tenemos el reto, desde el punto de vista del feminismo, de poner en valor todas aquellas aportaciones y todos aquellos trabajos que el propio sistema capitalista invisibiliza, ¿no? Y deja relegados a un segundo plano. Entonces, ese es un reto que, independientemente de que nos sintamos como feministas o no, todas las mujeres, y especialmente las mujeres, tenemos por delante. ¿Y por qué me refiero en especial a las mujeres? Porque sí que es cierto que existen compañeros que son ecofeministas, que tienen muy interiorizado el proceso y que trabajan y avanzan con nosotras. Pero el propio sistema capitalista es el que nos ha relegado a nosotras al ejercicio de los cuidados, por lo tanto nosotras tenemos mucho más interiorizado y somos mucho más sensibles a todo aquello que tenga que ver con la vida humana y con el sostenimiento y el mantenimiento de la propia vida y de los cuidados, ¿no? Entonces, en ese contexto sí hay cuestiones que aportar. ¿Cuál es el reto desde esta perspectiva, ¿no? Que nosotras tres y todas las demás mujeres tenemos por delante? Pues acabar con la hegemonía del capitalismo y acabar con la hegemonía del heteropatriarcado. Suena estupendo, obviamente es un muro de piedra tan tocho como lo que acabo de decir, con el que nos damos de golpes todos los días, porque al final suena incluso a épico, ¿no? No, estamos aquí para luchar contra el capitalismo y contra el heteropatriarcado. O sea, ahí es nada, ¿no? Claro, y además tenemos que abordarlo en tres ámbitos distintos. Tenemos que abordarlo desde el punto de vista de la contracultura, ¿no? De ser capaces de generar una contracultura que al final rompa con todo lo que el capitalismo ha puesto en relieve. Esto es, el trabajo es lo que da el dinero es lo importante, o sea, cambiar esos centros, esos ejes de vida, porque al final yo creo que es algo que podemos reconocer todos y todas, ¿no? Que el gran logro del capitalismo ha sido que incluso las personas que vivimos sometidas por el propio sistema hemos interiorizado la cultura capitalista y somos nosotros mismos los que día a día vamos dándole alas a ese modelo que nos agrede y que nos hace daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos el reto de generar una contracultura que ponga los centros en otros sitios. ¿Y por qué somos relevantes las mujeres? Pues porque, aunque no estamos en primera línea normalmente de visibilidad política, incluso de reconocimiento político por lo que hacemos, sí que es cierto que la mayor parte de las luchas, sobre todo aquellas más invisibles o que no están reflejadas en los distintos medios de comunicación, somos las mujeres las que estamos allí poniendo el cuerpo en primera fila, ¿no? Sí, es una realidad y es algo obvio. Entonces es muy importante que desde fuera también de las instituciones y desde dentro trabajemos en la construcción a través de los movimientos sociales y a través de nuestras aportaciones a la cultura, en la generación de una contracultura que nos genere un espacio mucho más sensible a poder producir esos cambios. Y esto entronca directamente con acabar con la hegemonía política. ¿Y por qué hablamos de la hegemonía política? Bueno, pues porque al final el propio sistema político está organizado de una manera en la que el propio sistema capitalista se reproduce. No solamente en términos feministas, o sea, machistas, o sea, como contraposición al feminismo, sino también dentro de la propia institución en sí misma. Y voy a intentar aclarar un poco, porque yo soy muy de enrollarme con palabras que quiero que queden más sencillas, ¿no? Por un lado, tenemos partidos y tenemos propuestas ecologistas, pero no tenemos instituciones ecologistas. Y tenemos partidos y propuestas feministas, pero no tenemos instituciones feministas.
tenemos instituciones que priman, que no tienen, por ejemplo, vamos a bajarlo un poquito más todavía el debate porque yo me enrollo. Tenemos una dinámica política que impide la conciliación, que impide la maternidad, que castiga a los partidos que tienen representación femenina en época de tener hijos. Tenemos unas instituciones que nos piden que seamos agresivas, que nos piden que seamos duras, que nos piden que sacrifiquemos todas esas partes de feminidad, por decirlo de alguna forma, entendida la feminidad como suavidad, como calma, como organización. Cualquier aportación que vaya en contra de un capitalismo salvaje, incluso en términos de competitividad de unos con otros, está castigado. Yo me gustaría centrarme especialmente, porque no me ha tocado todavía, ellas pueden decirlo, cada una desde su nivel, ¿no? Rosa con sus hijos más pequeños, Rosana con sus hijos mayores, pero yo en algún momento quiero tener hijos. ¿Y cuál es la situación que me encuentro dentro de la institución en la que trabajo? Bueno, pues que nuestras instituciones incumplen el artículo 14 de la Ley de Igualdad Estatal, porque no priman que nosotras podamos tener derecho ni siquiera de baja maternal. Sí que es cierto que a través de una diputada socialista en el Congreso de los Diputados, creo que fue en 2011, y aquí en el Parlamento de Cantabria, cuando la exconsejera de Economía, Cristina Maza, se quedó embarazada, bueno, pues se permitió el voto telemático. Entonces dijeron, bueno, pues vosotras paséis vuestro proceso de embarazo, si podéis hacerlo trabajando y si no en casa, después os recuperáis y bueno, nosotros os damos la posibilidad de que participéis en política votando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Primero, pues que en un partido como el mío, con una representación de 3 diputados, si yo simplemente voto, mis compañeros al final son castigados con una carga de trabajo mucho mayor. Y por otro lado, que todo lo que yo pueda aportar a las políticas públicas que impulsen mis compañeros se pierde. Y esto pasa por la Ley Electoral General, que dice que las actas de diputado y diputada son intransferibles y personales, por lo tanto no puede correr lista. Nuestro régimen especial también hace que no podamos ser sustituidas por una baja maternal. Entonces, pues en ese mismo momento ya no se entiende la propia institución para la que trabajamos, el propio reflejo de la democracia en nuestro país, que está diciendo que lo femenino no tiene cabida dentro de ese espacio, ¿no? Los procesos vitales de las mujeres, también de los hombres, porque cuando a un hombre le niegas el permiso de paternidad, realmente también le estás negando un derecho suyo a poder ejercer una paternidad responsable, y además estás negando los derechos de la infancia, de no permitir que esos hijos puedan ser cuidados por su padre y por su madre de manera equitativa, ¿no? en condiciones de equidad. Pero sí que es cierto que a nosotras nos afecta más porque además vivimos el proceso biológico del parto, que nos hace que durante un tiempo determinado pues tengamos que recuperarnos de ese proceso, ¿no? Claro, tú cuando sacas este tema con otras compañeras de otros partidos, por lo general, si no tienen una lógica ecofeminista o ni siquiera se posicionan dentro del feminismo, ellas lo ven muy claro. Ellas lo ven muy claro y te dicen, no, pero bueno, que se haga cargo el padre, o bueno, pues al final con los que nosotras cobramos siempre puedes poner una guardería, o sea, tener un niño en la guardería. Entonces es como que la única solución es volverte a subir dentro de la rueda contra la que realmente estás luchando, ¿no? Y es muy claro, o sea, es que no hay ninguna sola reivindicación feminista que sea acogida por las instituciones, ¿no? Claro, tú les dices, no, pero es que yo tengo derecho a ejercer una crianza con apego con mis hijos, y ellos te dicen, bueno, pero cobras X dinero y págate una guardería, o no, pero es que yo quiero hacer lactancia con mi hijo. Bueno, pues utilizas un sacaleches, lo congelas, tú tranquila que aquí te ponemos, si quieres en el Parlamento, un congelador para que lo tengas aquí mismo, pero realmente no se generan esos mecanismos que puedan hacer que las mujeres nos sintamos cómodas y estemos a gusto de participar en esos espacios, ¿no? Y todo esto pasa porque al final nuestras instituciones, en el ámbito económico, tampoco tienen centrada la vida de las personas como el eje sobre el que pivotan todas las políticas públicas. Está muy claro que por muchas políticas de igualdad que se desarrollen, la mayor parte de ellas ni siquiera cuentan con las mujeres para su propio desarrollo, ¿no? Y en la línea en las que se desarrollan esas políticas feministas, que están directamente entroncadas con el ecologismo, lo que pasa que yo me centro un poco más en el feminismo porque es un ámbito que conozco un poco más y me siento un poco más cómoda hablando de ello, ¿no? Pero la lógica hace, al final,
que todas las políticas que se desarrollan, incluso las políticas feministas, no se desarrollan desde la lógica feminista, sino desde lo que algunos varones que están dentro de las instituciones asumen como reivindicaciones del feminismo, ¿no? Dejándonos también otra vez fuera de esos espacios. Entonces, en ese sentido es fundamental que disputemos las locas que nos hemos puesto aquí delante, porque yo cada día estoy más convencida de que esto, no sé si es un acto heroico o la mayor estupidez que he hecho en mi vida, pero sí que es cierto que para las mujeres tiene una carga, y nosotras lo vemos respecto a nuestros compañeros, tiene una carga de dolor, tiene una carga emocional, tiene una carga de sufrimiento, tiene una carga de autoexigencia, de responsabilidad, o sea, tiene mucha más tensión, nos genera a nosotras muchísima más tensión de la que les genera a ellos. Tenemos un reto, ¿no? Trabajar dentro y fuera de las instituciones, conciliar eso con una vida y con un sistema que nos pone a nosotras como responsables de los cuidados, y además intentar que dentro de todas las políticas públicas se entienda la vida, se entienda el proceso de desarrollo como el eje fundamental, ¿no? En ese sentido, obviamente esto, y ahí lo comparto con Rosa, es un castellet en el que pues, Petra Kelly empezó y otras compañeras empezaron a dar pequeños pasos, y a nosotras nos ha tocado en este momento y en este periodo pues seguir abriendo camino ahí hacia adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente, para mí la primera de reivindicaciones debería ser la de que seamos nosotras las que perdamos el miedo, las que nos cuidemos entre nosotras, las que exijamos a nuestras organizaciones que nos traten como nos tienen que tratar. Tenemos un problema muy serio, y ahí suscribo unas palabras que dijo nuestra secretaria de Igualdad hace poco tiempo, al poco de ser nombrada responsable, que decía que tenemos políticas feministas pero no tenemos organizaciones feministas, ¿no? Obviamente Podemos tiene, ECUO probablemente, Izquierda Unida y todos los países, o sea, todos los partidos que estamos en el espectro de izquierda dentro de este país, tengamos unas muy buenas propuestas feministas, unas muy buenas propuestas ecologistas, pero seguimos siendo organizaciones que no somos ecologistas por lo general y que no somos feministas dentro de la propia organización de los partidos, ¿no? Entonces tenemos ese reto hacia adentro y tenemos el reto hacia afuera de exigir a nuestras instituciones que nos dejen entrar, pero que nos dejen entrar con nuestras normas, que nos dejen entrar con nuestra idiosincrasia, que nos dejen entrar con nuestras necesidades y que no nos obliguen a ser lo que no queremos ser. Y Rosa ha leído algún cacho de Petra y demás. A mí me gustaría terminar con otro de mis referentes, cogiendo dos párrafos. Bueno, sabéis que hace unos meses fue la marcha de Washington, donde un montón de mujeres se levantaron contra Trump. Trump como referente de todos esos hombres y de toda esa maquinaria capitalista que nos oprime, ¿no? Y Angela Davis, mujer, otra de las mujeres de mi castellet, una de las fundamentales, pues dijo un discurso. Os voy a leer solamente dos párrafos porque no es plan de dormiros, pero que para mí dicen mucho, ¿no? Y tienen bastante que ver con lo que hoy debatíamos aquí. Dice: la lucha por salvar el planeta, por parar el cambio climático, por garantizar el acceso al agua desde las tierras de los Sioux, de Standing Rock hasta Flint, Michigan, Cisjordania y Gaza, la lucha por salvar nuestra flora y fauna, por salvar el aire, esa es la zona cero de la lucha por la justicia social. Esto es una marcha de mujeres, y esta marcha de mujeres representa la promesa del feminismo contra los perniciosos poderes de la violencia del Estado. Y es el feminismo inclusivo e interseccional el que nos reclama para que nos unamos a la resistencia contra el racismo, la islamofobia, el antisemitismo, la misoginia y la explotación capitalista. Pues yo creo que junto con todo lo que reivindicaba Petra Kelly, junto con todo lo que reivindican los compañeros de ECUO y las compañeras de ECUO, los compañeros de Izquierda Unida, con el resto de personas que entendemos que o cambiamos las cosas o vamos aún más directos al abismo, ella también aporta este granito de arena y me parecía interesante compartirlo con vosotros. Muchas gracias.